¿Sabías que algunas personas famosas... Personas han desaparecido sin dejar rastro. Desde un músico talentoso Valientes hasta una periodistas palabra. del mundo, aquí hay 50. 15 celebridades. Desapareció, dejando atrás a Alguna Pruebas y Mr. 1. Richie Edwards. Richie Edwards no solo fue un guitarrista talentoso, sino también el letrista de los Manic Street Preachers. Sus letras eran a menudo oscuras, tocando temas como la alienación, la depresión y las luchas existenciales. Las personas que escucharon a Manic Street Preachers en los años 1990 podían sentir la intensidad de las emociones de Edwards. Nadie podría en cada haber línea que escribió. estos mismos sentimientos Eventualmente conduciría a una de las desapariciones más misteriosas en la historia del rock. El 1 de febrero de 1995, Edwards desapareció sin dejar rastro. Fue visto por última vez saliendo de su habitación de hotel en Londres. La banda estaba programada para hacer una gira por América, pero Edwards nunca apareció. Su coche fue encontrado más tarde cerca del puente Severn, que es un lugar conocido por suicidios, pero no había señales de él. Muchos han especulado que Edwards se quitó la vida. Esta teoría se volvió aún más creíble debido a su historial de problemas de salud mental y autolesiones. Algunas personas que lo conocían personalmente dijeron que había estado en un lugar muy oscuro en los meses previos a su desaparición, pero hay muchos otros que no creen esta versión de la historia. Piensan que Edwards podría haber fingido su desaparición. Tal vez quería dejar su vida anterior y comenzar de nuevo en otro lugar. Después de todo, nunca se encontró a nadie. Hubo varios supuestos avistamientos de Edwards a lo largo de los años, pero ninguno de ellos fue confirmado. Algunos dijeron que lo vieron en lugares como Goa, India, pero era imposible probar si realmente era él. Su familia y amigos quedaron en un doloroso limbo. No sabían si debían llorar su pérdida o mantener la esperanza. Edwards fue declarado oficialmente muerto en ausencia en 2008, pero para muchos fanáticos y seres queridos, el misterio sigue vivo. 2. Jan Spangler. La desaparición de Jan Spangler es uno de los misterios sin resolver más intrigantes de Hollywood. Era una estrella en ascenso a finales de los 1940. Aunque sus papeles eran en su mayoría pequeños, tenía una presencia en la pantalla que insinuaba un futuro prometedor. Pero todo eso cambió la noche del 7 de octubre de 1949. Spangler salió de su casa en Los Ángeles diciendo a su cuñada que iba a encontrarse con su exmarido y posiblemente ir a un rodaje después. Nunca se la volvió a ver. Cuando su familia la reportó como desaparecida, la policía inició una búsqueda, pero había muy pocas pistas para seguir. 2 días después de la desaparición de Spangler, su bolso fue encontrado en Griffith Park, una vasta área verde en Los Ángeles. La correa estaba rota, como si hubiera sido arrancada durante una pelea, pero lo que hacía el caso aún más enigmático era una nota encontrada dentro del bolso. Estaba dirigida a alguien llamado Craig. La nota decía: "No puedo esperar más. Voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mamá está fuera". Este mensaje críptico llevó a los investigadores a un agujero de especulaciones. Algunos pensaron que el Kirk, mencionado en la nota, podría haber sido el actor Kirk Douglas, quien era una gran estrella de Hollywood en ese momento. Pero Douglas negó saber algo sobre la desaparición de Spangler. Luego hubo la mención de un doctor, lo que llevó a algunos a creer que Spangler podría haber estado embarazada y buscando un aborto ilegal, un tema peligroso y tabú en los años 40. La policía también investigó a su exmarido, Dexter Benner, con quien Spangler tenía una relación conflictiva, especialmente por la custodia de su hija. Pero Benner tenía una coartada sólida, y la investigación llegó a un callejón sin salida. El crimen organizado fue otra teoría que surgió. Según se informa, Spangler había salido con algunos hombres con conexiones con la mafia, y la gente se preguntaba si ella se había involucrado en algo peligroso. En los años siguientes, surgieron varios rumores sobre Spangler posiblemente huyendo a otro país, pero nunca se encontró evidencia. 3. Bison Dilley. Bison Dilley era una figura única en el mundo de los deportes en Hollywood. Nacido como Brian Williams, cambió su nombre para honrar su herencia nativa americana y africana. Como jugador profesional de baloncesto, Dilley logró un gran éxito. Incluso ganó un campeonato de la NBA con los Chicago Bulls en 1997. Pero a pesar de sus logros en la cancha, Dilley siempre estaba buscando más. Se retiró del baloncesto en la cima de su carrera, eligiendo perseguir una vida de aventuras. Participó brevemente en actuación y modelaje, pero en última instancia, su amor por los viajes y la navegación se convirtió en su enfoque principal.
La vida de Dilly parecía una de libertad, pero daría un giro trágico cuando desapareció mientras navegaba en el Pacífico Sur en 2002. Dell zarpó con su novia, Serena Carlin, el capitán del barco, Bertrand Saldo, y su hermano, Miles DeBoard. Estaban en un viaje que muchos envidiarían, explorando los lugares más remotos y hermosos del mundo. Pero algo salió terriblemente mal. En julio de 2002, DeBoard regresó solo a los Estados Unidos, navegando el barco por su cuenta. Más tarde usó la identidad de su hermano para hacer grandes compras, lo que levantó sospechas. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, DeBoard huyó. Antes de que pudiera ser interrogado más, murió de una aparente sobredosis. El caso se volvió más escalofriante a medida que se hacía evidente que algo terrible había sucedido en ese barco. Muchos creen que DeBoard mató a su hermano, Carlin, y a Saldo durante una discusión, pero como nunca se recuperaron cuerpos, no hubo prueba definitiva. Brandon Lawson no era una celebridad en el sentido tradicional, pero su desaparición se ha hecho conocida debido a las inquietantes circunstancias y a la extraña llamada al 911 que hizo la noche del 9 de agosto de 2013. Lawson era un padre de 4 hijos, de 26 años de Texas. Había estado en una relación con su novia de toda la vida durante más de una década, pero esa noche algo salió mal. Después de una discusión con su novia, Lawson salió de la casa y se fue a conducir, pero no llegó lejos. Su camión se quedó sin gasolina en una carretera desolada cerca de Bronte, Texas. Fue lo que sucedió a continuación lo que haría que su caso fuera una de las historias de personas desaparecidas más desconcertantes de la historia reciente. Cerca de la medianoche, Lawson hizo una llamada frenética al 911. Su voz era temblorosa y difícil de entender, pero le dijo al operador que estaba en problemas y que alguien lo estaba persiguiendo. La llamada de Lawson estaba llena de confusión y miedo, pero antes de que pudiera dar información clara sobre dónde se encontraba, la llamada se cortó. Su familia intentó, pero todo lo que obtuvieron fueron mensajes confusos. El camión de Lawson estaba. Más tarde fue encontrado abandonado al lado de la carretera, pero no había rastro de él. Pero nada. No se encontró nada. No había pistas, ni rastros, ni señales de una pelea. Algunas personas creen que Lawson estaba alucinando debido a las drogas o al cansancio, pero otros piensan que podría haber encontrado algo peligroso, como narcotraficantes o criminales en la zona remota donde desapareció. La llamada al 911 sigue siendo una pieza crucial del rompecabezas, pero solo plantea más preguntas. ¿Pero qué hay de Tara Grinstead? Una reina de belleza desaparece, sin lucha, sin señales, hasta que una confesión impactante surge años después. 5. Glenn Miller. Glenn Miller fue uno de los líderes de bandas grandes más famosos de los años 1940. Su música tenía un sonido único, y canciones como In the Mood y Moonlight Serenade se convirtieron en la banda sonora de una generación. Pero Miller no solo era un artista, también era un patriota. Ahora, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Miller puso en pausa su carrera musical y se unió al ejército de los Estados Unidos. Dirigió la banda de la Fuerza Aérea del Ejército y viajó a diferentes bases militares, elevando la moral de los soldados con su música. En diciembre de 1944, se suponía que Miller debía volar de Inglaterra a Francia, donde estaba programado para actuar para las tropas, pero nunca llegó a su destino. Su avión desapareció sobre el Canal de la Mancha, y ni Miller ni la aeronave fueron encontrados jamás. La desaparición de Glenn Miller conmocionó al mundo. ¿Cómo podía un hombre tan famoso, volando en un vuelo militar de rutina, simplemente desaparecer sin dejar rastro? Existían varias teorías sobre lo que podría haber sucedido. Algunos creen Que el avión había caído debido al mal tiempo. Otros pensaban que podría haber sido derribado por fuego amigo durante las caóticas condiciones de la guerra. Incluso hubo rumores de que Miller había estado en una misión secreta para el gobierno de los Estados Unidos, pero no había evidencia que respaldara esto. El misterio solo se intensificó con el paso de los años. Las búsquedas de los restos se volvieron... A pesar del paso del tiempo, la familia, los amigos y los fans de Miller nunca perdieron la esperanza de descubrir qué le sucedió realmente. Patrick McDermott. Patrick McDermott era un director de fotografía conocido por su trabajo detrás de la cámara, pero se volvió ampliamente reconocido después de su misteriosa desaparición el 30 de junio de 2005. Estaba saliendo con la famosa cantante y actriz Olivia Newton-John en ese momento, lo cual sumó atención mediática.
El día de su desaparición, McDermott fue de pesca en la costa de California con 22 otras personas. El viaje fue en un barco llamado Freedom. Se suponía que sería un día normal, pero McDermott nunca fue visto nuevamente después de eso. Su desaparición desató uno de los casos de personas desaparecidas más comentados en la historia reciente. Después de que no regresó del viaje, Olivia, Newton, John y otros se preocuparon mucho. Empezaron a buscarlo, pero tardaron 10 días en que alguien lo reportara como desaparecido. Esto fue extraño porque la ausencia de McDermott no fue notada de inmediato por los otros pasajeros en el barco. Este retraso hizo que las autoridades perdieran un tiempo valioso en sus esfuerzos de búsqueda. Más tarde, los investigadores descubrieron que McDermott había dejado sus pertenencias personales, incluyendo su billetera, llaves y pasaporte en el barco. Esto parecía indicar que no planeaba desaparecer, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas se volvían menos claras. Se realizaron búsquedas extensas por parte de la Guardia Costera, pero nunca se encontró ningún rastro del cuerpo de McDermott. Parecía posible que se hubiera ahogado, pero el hecho de que no se recuperaran restos dejó espacio para que se formaran otras ideas. Una teoría que ganó mucha atención fue que McDermott fingió su muerte para escapar de problemas personales y financieros. Había declarado bancarrota en el año 2000 y debía pagos de manutención infantil a su exesposa. Esto hizo que algunas personas creyeran que McDermott podría haber querido comenzar una nueva vida en algún lugar lejano. Comenzaron a circular rumores de que McDermott había huido a México. Estos rumores afirmaban que vivía bajo un nombre diferente y evitaba el foco de atención. A lo largo de los años, se reportaron varios avistamientos de McDermott en México, y los investigadores privados contratados por periódicos sensacionalistas afirmaban tener pruebas de su nueva vida, pero a pesar de estas afirmaciones, nunca surgieron pruebas concretas para confirmarlas. Algunos creían que se escondía a plena vista, viviendo una vida sencilla en un área remota, pero esto nunca ha sido verificado. 7. Connie Converse. Connie Converse fue una cantante de folk y compositora, y su desaparición en agosto de 1974 ha desconcertado a la gente durante décadas. Nació como Elizabeth Eaton Converse en 1924 y se mudó a la ciudad de Nueva York en los años 50 para seguir una carrera en la música. Pero a diferencia de muchos artistas que alcanzan el éxito, Connie Converse nunca logró el reconocimiento que esperaba. Durante su vida, sus Creo canciones que eso es estaban único. embrujadas. Pero la industria musical de la época estaba centrada en otros géneros, por lo que ella tuvo dificultades para encontrar el éxito. A principios de la década de 1970, Converse se desanimó por su falta de éxito. Había pasado años escribiendo e interpretando su música, pero sentía que no iba a ninguna parte. Este sentimiento de fracaso la agobiaba y finalmente la llevó a tomar una decisión drástica. En el verano de 1974, Converse empacó sus pertenencias, escribió cartas a sus amigos y familiares y desapareció sin dejar rastro. En sus cartas, Converse expresó su tristeza y frustración con la vida. Les dijo a sus seres queridos que se iba a ir y que no debían intentar encontrarla. No está claro si tenía la intención de terminar con su vida o simplemente comenzar de nuevo en otro lugar, pero lo que es seguro es que nadie volvió a saber de ella. Después de que se fue, su familia y amigos se quedaron con nada más que sus cartas y el misterio de su desaparición. Connie Converse no era una celebridad en el sentido tradicional cuando desapareció, pero su música ha ganado mucho más reconocimiento en los años desde su desaparición. En las décadas posteriores a su desaparición, la gente redescubrió su trabajo, y ahora se la considera una pionera de la música de cantautores. Sus canciones, que estaban adelantadas a su tiempo, han tocado a muchos oyentes que se identifican con la sensación de soledad y melancolía en sus letras. Muchas teorías se han propuesto sobre lo que le pasó a Converse. Algunas personas creen que se quitó la vida, mientras que otras piensan que quizás se mudó a un nuevo lugar y vivió tranquilamente el resto de sus días. No se encontraron pistas que sugirieran juego sucio, por lo que parece probable que su desaparición fuera una decisión personal. Pero, al igual que el caso de Patrick McDermott, la verdad sigue siendo esquiva. La historia de Converse es especialmente trágica porque desapareció en un momento en que empezaba a ser apreciada. Si hubiera permanecido en el ojo público un poco más, podría haber visto el reconocimiento que anhelaba. Tara Grinstead. Tara Grinstead era una ex reina de belleza y actriz en ciernes, que desapareció el 22 de octubre de 2005.
en uno de los casos más desconcertantes de principios de los años 2000. Nacida en Hawkinsville, Georgia, el 14 de noviembre de 1974, ella creció pasión con los certámenes de belleza y la enseñanza. Tara participó en concursos de belleza cuando era adolescente y llegó a ganar varios títulos, incluyendo Miss Tifton en 1999. Era conocida por su brillante sonrisa, su ambición y su amor por sus estudiantes, ya que era profesora de historia de secundaria en el momento de su desaparición. El día que desapareció, Tara había asistido a un certamen de belleza y luego fue a una barbacoa en casa de un amigo. Después de salir de la barbacoa, regresó a casa. Al día siguiente no se presentó al trabajo y sus compañeros de trabajo se preocuparon. Sus amigos y familiares intentaron llamarla, pero no hubo respuesta. Cuando fueron a su casa, encontraron su coche estacionado en el camino de entrada y su bolso y llaves estaban adentro, pero no había señales de Tara. Los investigadores se involucraron rápidamente, pero no había pistas inmediatas para explicar lo que le había pasado. No había señales de entrada forzada ni de una lucha, y nada parecía faltar en su casa. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. A medida que pasaban los días, se convertían en semanas, y después en meses. La búsqueda de Tara Grinstead se volvía más desesperada. Amigos, familiares y miembros de la comunidad organizaron búsquedas, pero no se encontró nada. Su caso pronto se convirtió en una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes en la historia de Georgia. Durante años, la desaparición de Tara siguió siendo un misterio. La gente especulaba sobre lo que podría haber sucedido. Algunos pensaban que había sido secuestrada por un desconocido, mientras que otros creían que alguien cercano a ella podría haber estado involucrado. Una de las teorías más populares era que Tara había encontrado un final desafortunado a manos de alguien que conocía, pero no había pruebas sólidas para demostrarlo. El caso se enfrió y los investigadores parecían no encontrar salida. La familia de Tara mantenía la esperanza de su regreso, pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza comenzó a desvanecerse. En los años después de su desaparición, varias personas se presentaron con pistas, pero ninguna llevó a un avance. El caso se convirtió en tema de programas de crímenes reales y podcasts, ya que muchas personas se fascinaron con el misterio de lo que le había sucedido a Tara Grinstead. El caso tenía todos los elementos de un misterio real. Una joven hermosa, un tranquilo pueblo sureño y ninguna respuesta clara. No fue hasta 2017, más de una década después de la desaparición de Tara, cuando el caso tuvo un gran desarrollo. Nuevas pruebas salieron a la luz, lo que llevó al arresto de 2 hombres, Ryan Duke y Bo Dukes. Según las autoridades, Ryan Duke había confesado haber matado a Tara. Afirmó que había entrado a su casa para robarla, pero las cosas habían salido mal y la había matado accidentalmente. Bo Dukes fue acusado de ayudar a Ryan a deshacerse del cuerpo de Tara, quemándolo en una zona rural. Ahora, si estás disfrutando de este video hasta ahora, asegúrate de darle un me gusta y también suscribirte mientras estás allí abajo. 9. Bobby Fuller. La vida de Bobby Fuller terminó en circunstancias igualmente misteriosas, pero su desaparición y muerte ocurrieron décadas antes, el 18 de julio de 1966. Bobby Fuller era el cantante principal y guitarrista de Bobby Fuller 4, una banda de rock conocida por su exitoso sencillo I Fought the Law. Nacido el 22 de octubre de 1942 en Baytown, Texas, Bobby creció con un amor por la música. Se inspiró en los sonidos de Buddy Holly y otros pioneros del rock and roll, y para cuando era adolescente, ya estaba tocando en bandas locales. Bobby se mudó a Los Ángeles a principios de los años 1960, donde formó el grupo Bobby Fuller 4, con su hermano Randy y 2 músicos más. La banda rápidamente ganó popularidad, especialmente después del lanzamiento de I Fought the Law en 1966. El éxito de Bobby parecía estar en ascenso, pero todo llegó a un final repentino y trágico ese verano. El día de su muerte, Bobby Fuller fue encontrado en su coche fuera de su apartamento en Los Ángeles. Había estado desaparecido durante varias horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. A primera vista, parecía que Bobby había muerto por inhalar vapores de gasolina, y oficialmente se determinó que su muerte fue asfixia accidental. Pero casi de inmediato, la gente comenzó a sospechar que algo más siniestro había sucedido. Por un lado, las circunstancias que rodearon la muerte de Bobby eran inusuales. Su cuerpo fue encontrado en el asiento delantero de su coche,
y su rostro y pecho estaban cubiertos de moretones. También había indicios de que le habían echado gasolina encima. Estos detalles hicieron que pareciera improbable que su muerte hubiera sido un accidente, pero la policía cerró el caso rápidamente, sin más investigación. Muchos de los amigos y la familia de Bobby creían que había sido asesinado. Una teoría era que su muerte estaba relacionada con figuras del crimen organizado vinculadas a la industria musical. Se rumoraba que Bobby se había involucrado con personas poderosas que no querían que tuviera éxito bajo sus propios términos. Otros especulaban que Bobby se había visto envuelto en un conflicto personal que condujo a su asesinato, pero nunca se encontró evidencia para respaldar estas teorías, y la muerte de Bobby sigue oficialmente clasificada como un accidente. 10. Dorothy Arnold. La desaparición de Dorothy Arnold, el 12 de diciembre de 1910, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes en la historia de Estados Unidos. Nacida en una familia rica e influyente, Dorothy era una conocida figura social en la ciudad de Nueva York. Era la hija de Francis Arnold, un exitoso importador de perfumes, y su familia tenía profundas raíces en la alta sociedad estadounidense. A pesar de su entorno privilegiado, Dorothy tenía ambiciones más allá de su círculo social. Aspiraba a convertirse en escritora, aunque le costaba obtener reconocimiento. Para cuando desapareció, ya había enfrentado varios rechazos de editoriales, lo que supuestamente afectó su estado de ánimo. El día de su desaparición, Dorothy salió de la casa de su familia en el Upper East Side y fue de compras a la ciudad. Fue vista por varios conocidos mientras hacía sus recados, incluyendo comprar chocolates y adquirir un libro. Dorothy parecía estar de buen humor, y no había nada que sugiriera que planeaba irse o hacerse daño. Después de salir de una librería, caminó por la Quinta Avenida, y luego desapareció sin dejar rastro. Cuando Dorothy no regresó a casa esa noche, su familia se preocupó. Al principio, intentaron manejar la situación discretamente, pensando que podría haber ido a visitar a amigos o haber hecho un viaje corto. Pero al pasar las horas y convertirse en días, se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Contactaron detectives privados para buscar a Dorothy, pero a pesar de una investigación extensa, no se encontraron pistas sólidas. La familia Arnold inicialmente mantuvo a la policía fuera de la investigación, prefiriendo evitar un escándalo público, pero eventualmente no tuvieron más remedio que involucrar a las fuerzas del orden. A medida que la búsqueda de Dorothy se intensificaba, surgieron numerosas teorías. Algunas personas creían que Dorothy se había suicidado, tal vez debido a su fracaso en la carrera literaria. Otros especulaban que había sido víctima de un crimen. Una teoría sugería que Dorothy había quedado embarazada fuera del matrimonio y había sido asesinada para encubrir el escándalo. También hubo rumores de que Dorothy se había escapado para empezar una nueva vida, posiblemente en Europa. La policía realizó búsquedas exhaustivas, interrogó a cientos de personas y siguió cada pista. Pero ninguna de las teorías pudo ser probada. La familia de Dorothy mantenía la esperanza de que ella fuera encontrada, pero con el tiempo sus esperanzas se desvanecieron. El caso se enfrió y Dorothy Arnold se convirtió en otro nombre en la larga lista de desapariciones sin resolver. 11. Juez Joseph Forrest Crater. La desaparición del juez Joseph Forrest Crater, el 6 de agosto de 1930, se convirtió en uno de los casos de personas desaparecidas más notorios del siglo XX. Nacido en Easton, Pensilvania, en 1889, Crater era un abogado exitoso que había sido nombrado juez del Tribunal Supremo de Nueva York solo unos meses antes de desaparecer. Tenía reputación de ser una mente aguda en el ámbito legal, pero también era conocido por sus conexiones con los corredores de poder político y el mundo de la vida nocturna de Nueva York. La repentina desaparición de Crater conmocionó a la ciudad y le valió el apodo del hombre misógino de Nueva York. El día que desapareció, Crater almorzó con un colega juez y más tarde se reunió con su amante, la corista Sally Lowe Reitz. Esa noche, cenó con dos amigos en un restaurante popular en la calle 45 Oeste. Después de la cena, Crater supuestamente paró un taxi y le dijo a sus amigos que se dirigía a un espectáculo en Broadway. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Cuando Crater no regresó a casa, su esposa Stella se preocupó, pero al principio no lo reportó como desaparecido, pensando que podría estar ocupado con el trabajo o quedándose con amigos. No fue hasta semanas después que contactó a la policía. La desaparición de Crater rápidamente se convirtió en noticia de primera plana. Los medios estaban fascinados con el caso, ya que involucraba a un juez prominente
que tenía conexiones con la élite política de Nueva York. Los rumores circulaban sobre lo que podría haberle pasado. Algunas personas creían que Crater había sido asesinado, posiblemente porque sabía demasiado sobre la corrupción en el gobierno de la ciudad. Otros especulaban que había huido para evitar un escándalo, ya que se hablaba de su participación en negocios turbios. Una de las teorías más persistentes era que Crater había sido asesinado debido a sus vínculos con el crimen organizado. En el momento de su desaparición, Nueva York era un semillero de corrupción, y se sabía que Crater tenía conexiones con varias figuras poderosas. Algunos creían que había sido silenciado para impedir que expusiera actividades criminales. También hubo sugerencias de que Crater había simulado su propia desaparición para escapar de problemas financieros, aunque esta teoría fue menos aceptada. La policía inició una investigación extensa, pero no pudieron encontrar pistas sólidas. Las cuentas bancarias de Crater permanecieron intactas y no había indicios de que hubiera huido del país. Su esposa ofreció una recompensa por información, pero no surgió nada sustancial. En el año tras su desaparición, Varias personas afirmaron haber visto a Crater en varios lugares, incluyendo Canadá y el Caribe. Pero ninguno de estos avistamientos fue confirmado. ¿Pero qué pasa con Sean Flynn? 12. Theodosia Burr Halston. Nacida en 1783. Theodosia era la hija de uno de los más controvertido. figuras de la historia estadounidense. Aaron Burr fue el tercer vicepresidente de los Estados Unidos, pero quizás sea más conocido por matar a Alexander Hamilton en un duelo. A pesar de la reputación empañada de su padre, Theodosia creció en un entorno privilegiado y recibió una educación sobresaliente para una mujer de su época. Se casó con Joseph Alston, un rico terrateniente de Carolina del Sur, y se convirtió en la primera dama de Carolina del Sur cuando su esposo fue elegido gobernador. Lord Theodosia era una figura querida en la sociedad, conocida por su inteligencia, belleza y encanto. Pero su vida no estuvo exenta de tragedia. Sufrió la pérdida de su hijo, Aaron Burr Alston, quien murió de malaria en 1812. Su muerte devastó a Theodosia y cayó en una profunda depresión. En un esfuerzo por animarla, su padre organizó que viajara desde Carolina del Sur a Nueva York para visitarlo. El viaje estaba destinado a ser un tiempo de sanación para Theodosia, pero terminó en tragedia cuando desapareció durante la travesía. Teodosio zarpó en el bergantín Patriot desde Georgetown, Carolina del Sur, el 31 de diciembre de 1812. El barco se dirigía a Nueva York, pero nunca llegó. El Patriot y todos a bordo, incluida Theodosia, desaparecieron sin dejar rastro. La desaparición del barco llevó a una amplia especulación sobre lo que podría haber sucedido. Algunas personas creían que el barco había sido atrapado en una tormenta y se había hundido, mientras que otros pensaban que había sido atacado por piratas. 13. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales más poderosos y controvertidos en la historia de Estados Unidos, desapareció el 30 de julio de 1975. Era el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, el sindicato más grande e influyente en los Estados Unidos en ese momento. Hoffa tenía una relación complicada tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el crimen organizado. Su ascenso al poder vino acompañado de acusaciones de corrupción y se sabía que tenía conexiones con la mafia. La vida de Hoffa fue una mezcla de ambición, maniobras políticas y actividad criminal, haciendo de su desaparición uno de los casos más misteriosos del siglo XX. El día de su desaparición, Hoffa se suponía que debía reunirse con dos miembros de la mafia, Anthony Tony, Jack Giacalone y Anthony Tony Pro Provenzano, en el restaurante Machus Red Fox en Bloomfield Township, Michigan. Hoffa esperaba discutir sus planes para retomar el control de los Teamsters después de cumplir tiempo en prisión. Había sido liberado de prisión unos años antes después de cumplir condena por manipulación de jurado y fraude. Y aunque oficialmente estaba prohibido para participar en actividades sindicales, Hoffa estaba decidido a regresar a su posición de poder. Hoffa llegó al restaurante alrededor de las 2 de la tarde y esperó a Giacalone y Provenzano, pero nunca aparecieron. Según testigos, Hoffa hizo una llamada telefónica desde un teléfono público cercano, expresando su frustración por la falta de asistencia. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Su coche fue encontrado sin cerrar en el estacionamiento del restaurante,
pero no había rastro de él. La investigación sobre la desaparición de Hoffa comenzó de inmediato. Rápidamente se hizo evidente que resolver el caso sería difícil. El FBI lanzó una de las investigaciones más grandes de su historia, entrevistando a cientos de personas y siguiendo innumerables pistas. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca se encontró evidencia sólida. Las conexiones de Hoffa con el crimen organizado llevaron a numerosas teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Algunos creían que fue asesinado por la mafia para evitar que recuperara el control de los Teamsters, mientras que otros pensaban que fue asesinado porque sabía demasiado sobre actividades criminales dentro del sindicato. A lo largo de los años surgieron varias teorías y confesiones sobre el destino de Hoffa, pero ninguna ha sido probada. Algunas personas afirmaron que Hoffa fue enterrado en cemento en el sitio de un antiguo estadio, mientras que otros sugirieron que su cuerpo fue incinerado o arrojado al océano. El FBI incluso llevó a cabo varias excavaciones basándose en pistas e indicios, pero nunca se encontraron restos. La desaparición de Hoffa se ha convertido en uno de los misterios más perdurables de la historia estadounidense. En 1982, Jimmy Hoffa fue declarado legalmente muerto, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Su desaparición ha sido tema de numerosos libros, documentales y películas, incluida la película de 2019 El Irlandés, que explora una de las muchas teorías sobre su muerte. Adrienne Shelly. Shelly nació como Adrienne Levine en Queens, Nueva York, en 1966. Ella siguió una carrera en la actuación y rápidamente se hizo conocida por su trabajo en películas independientes. Uno de sus papeles más notables fue en la película de 1989 The Unbelievable Truth, dirigida por Hal Hartley. El talento de Shelly y su presencia única en la pantalla la convirtieron en una favorita de la escena del cine independiente, y continuó actuando durante la década de 1990 y principios de la década de 2000. Pero Shelly no estaba contenta solo con actuar. Tenía aspiraciones de escribir y dirigir sus propias películas. Para el año 2006, Shelly se había convertido en una exitosa escritora y directora, y su trabajo más notable llegó con película Waitress. la película que ella escribió, dirigió y en la que también coprotagonizó. Era una historia conmovedora sobre una mujer embarazada, atrapada en un matrimonio abusivo, buscando una manera de empezar de nuevo. Waitress se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2007 y fue aclamada por la crítica. Pero trágicamente, Shelly nunca vivió para ver el éxito de su película. El 1 de noviembre de 2006, Shelly fue encontrada colgada en el baño de su apartamento por su esposo. La suposición inicial fue que se había suicidado, pero su esposo se negó a creer que Shelly se quitaría la vida. Insistió a las autoridades para que investigaran más a fondo y pronto descubrieron la verdad. Shelly había sido asesinada por un trabajador de la construcción llamado Diego Pilco, quien había estado trabajando en el edificio. Pilco confesó más tarde el crimen, declarando que había entrado en el apartamento de Shelly para confrontarla después de que ella se quejara del ruido de su trabajo de construcción. Según su confesión, la confrontación escaló y Pilco golpeó a Shelly, dejándola inconsciente. Asustado, montó la escena para que pareciera un suicidio. Sean Flynn, el hijo del legendario actor Errol Flynn, desapareció el 6 de abril de 1970, mientras trabajaba como fotoperiodista durante la Guerra de Vietnam. A diferencia de su padre, conocido por sus papeles de espadachín en películas de Hollywood, Sean Flynn eligió un camino diferente. Se sentía atraído por la aventura, pero sus intereses estaban en documentar las realidades de la guerra en lugar de actuar en la pantalla grande. La desaparición de Flynn en Camboya durante la Guerra de Vietnam ha permanecido como un misterio durante más de 5 décadas. Nacido en 1941, Sean Flynn creció a la sombra de su famoso padre, pero estaba decidido a forjar su propio camino. Brevemente siguió los pasos de su padre, apareciendo en algunas películas durante la década de 1960, pero su verdadera pasión era la fotografía. Flynn se convirtió en corresponsal de guerra, cubriendo conflictos en África y el Medio Oriente antes de dirigirse a Vietnam. Para cuando llegó al sudeste asiático, Flynn ya se había ganado una reputación como un periodista intrépido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para capturar la toma perfecta. El 6 de abril de 1970, Flynn y un colega periodista, Dana Stone, estaban viajando en motocicletas en Camboya cuando fueron capturados por fuerzas comunistas, probablemente el Viet Cong o los Khmeres Rojos. Los dos hombres nunca fueron vistos de nuevo.
Su desaparición provocó conmoción en la comunidad periodística, ya que Flynn y Stone eran muy conocidos y respetados por su trabajo. A pesar de numerosas búsquedas e investigaciones a lo largo de los años, nunca se encontró rastro de Flynn o Stone. Pero esos no son los únicos secretos que Hollywood guarda. Haz clic en este video en tu pantalla y descúbrelo por ti mismo.